Caridad Sola fue la culturista que llevó el abuso de esteroides más allá de cualquier límite humano. Lo que empezó con dosis pequeñas de testosterona terminó convirtiéndose en un cóctel letal de andrógenos, insulina y hormonas peptídicas que transformaron cada fibra de su cuerpo y destrozaron cada rincón de su interior. Su hígado se volvió una fábrica intoxicada, sus riñones colapsaban filtrando sangre líquida y su corazón latía tan hipertrofiado que parecía una bomba, a punto de explotar dentro de su pecho. Pero lo más perturbador no fueron solo sus órganos, sino su metamorfosis completa. De ser adorada como la diosa del hierro, pasó a ser vista como una criatura mitad mujer, mitad monstruo. Y lo que nadie se atrevía a preguntar en voz alta, aquí lo vamos a revelar sin filtros. ¿Qué esteroide fue el que realmente cambió a Caridad Sola por dentro y la convirtió en la sombra de lo que alguna vez fue? Ese secreto lo conocerás al final de este vídeo. Y hay más. A mitad del relato te voy a contar cuál fue el órgano que más se deterioró por el abuso químico. Un detalle morboso y prohibido que la industria prefiere silenciar. Así que quédate hasta el final, porque este no es un simple documental. Es la advertencia que Caridad nunca pudo gritar en vida. Suscríbete ahora a Bestias de Acero, porque aquí revelamos lo que otros jamás se atreverían a contar. Caridad Sola nació como un fenómeno en el culturismo femenino latino. Tenía carisma, magnetismo y un físico que llamaba la atención sin necesidad de levantar la voz. Mientras otras competidoras buscaban la simetría y la belleza clásica, ella decidió abrazar el exceso. Una espalda que parecía un muro de cemento, piernas que recordaban a troncos de acero y un aura que desbordaba poder más que feminidad. La gente decía que no entrenaba, que exorcizaba demonios en cada repetición. Cada grito en el gimnasio sonaba como si estuviera peleando contra algo invisible, y eso la convirtió en una musa temida y admirada al mismo tiempo. Pero detrás de los aplausos y las luces, ya se empezaba a notar una sombra, la obsesión. Caridad no quería ser buena, quería ser la más masiva, incluso si eso significaba borrar los límites de lo femenino. Lo que nadie sospechaba es que ese camino la llevaría a descubrir hasta qué punto el cuerpo humano puede resistir, antes de romperse. Y más adelante sabrás cuál fue el órgano que primero empezó a dar señales de deterioro. Caridad pronto descubrió que el entrenamiento, por brutal que fuera, ya no le daba el tamaño que buscaba. Había alcanzado un límite natural que para ella era inaceptable. Fue entonces cuando apareció el pacto silencioso con la química. Empezó con lo que llamaba dosis suaves, un poco de testosterona para ganar densidad, algún ciclo de estanozolol para marcar más. Pero ese inicio fue apenas un susurro frente a la tormenta que vendría después. Lo que comenzó con miligramos terminó en cantidades que ni los culturistas masculinos más extremos soportaban. Su cuerpo se convirtió en un laboratorio en carne viva, andrógenos que quemaban su feminidad, insulina que inflaba cada músculo como si estuviera a punto de reventar, hormonas peptídicas que alteraban cada célula sin compasión. Mientras los demás veían a una campeona imparable, dentro de ella ya se desataba una guerra invisible. Una guerra que pronto atacaría a un órgano clave, uno que sostendría la primera gran factura de esa obsesión química, y que conocerás más adelante en este relato. Con cada nuevo ciclo químico, Caridad ya no solo ganaba músculo, perdía rasgos humanos. Su voz, antes firme y femenina, se volvió grave y cavernosa, como si hablara desde un pozo. Su mandíbula creció, sus facciones se endurecieron hasta parecer talladas en piedra, y su cabello comenzó a caer en mechones que dejaban un cuero cabelludo desnudo y brillante bajo las luces del gimnasio. En los foros, la discusión era feroz. Algunos la llamaban un ejemplo de disciplina sin límites. Otros la veían como la prueba viviente de que lo femenino podía borrarse por completo. En los camerinos, las miradas eran de miedo. Muchos describían estar cerca de ella
como estar frente a una criatura a medio camino entre mujer y monstruo. Y mientras su exterior se transformaba de manera grotesca, su interior sufría aún más. La química que esculpía músculos también consumía órganos vitales. La tensión seguía acumulándose en un punto débil de su cuerpo. El órgano que más sufriría y que descubrirás pronto en este relato. Las noches de Caridad se convirtieron en un infierno interminable. A las 3 de la madrugada, mientras el resto del mundo dormía, ella estaba frente al espejo, inyectándose una nueva dosis antes de volver a entrenar sola en la penumbra. Su piel se cubrió de acné profundo, llagas rojas que parecían heridas abiertas, y cada respiración pesada sonaba como un rugido sofocado. Su voz cavernosa ya no era reconocible. Quienes la oían decían que parecía un eco masculino, atrapado en el cuerpo de una mujer. Nadie se atrevía a mencionar en público su clítoris hipertrofiado, convertido en el tabú más incómodo de los camerinos. Por dentro, la guerra era todavía más brutal. El hígado inflamado, los riñones exhaustos, el corazón latiendo como un martillo que nunca descansaba. Cada órgano intentaba resistir, pero uno de ellos llevaba la peor parte, deteriorándose de manera tan extrema que marcaría el principio de su colapso total. Ese órgano, el más castigado por la química, lo descubrirás muy pronto en este relato. Cuando los patrocinadores y las revistas la abandonaron por considerarla demasiado extrema y demasiado masculina, Caridad decidió redoblar la apuesta. Aumentó las dosis como si quisiera desafiar a la muerte. Prefiero morir antes que ser olvidada, repetía con una mirada vacía. Fue entonces cuando el cuerpo dijo, basta. Los médicos que la atendieron después de su primera gran crisis coincidieron en algo. El órgano más dañado no eran sus músculos ni su corazón hipertrofiado, sino sus riñones. Aquellas 2 pequeñas máquinas de filtración se habían convertido en esponjas envenenadas, incapaces de limpiar la sangre saturada de compuestos químicos. Su orina, espesa y oscura como alquitrán, era la señal de un colapso inminente. Una noche fue encontrada inconsciente en un motel, desnuda, rodeada de agujas y moretones. Había perdido la conciencia por completo, con los riñones fallando y el resto de su cuerpo al borde de la implosión. Incluso en el hospital, conectada a sondas, se negó a reconocer que tenía un problema. Y lo peor es que lo más devastador todavía estaba por revelarse: el esteroide que la convirtió en sombra de sí misma. Tras aquel colapso en el motel, Caridad quedó marcada. Su físico ya no era el mismo. Músculos flácidos donde antes había dureza, cicatrices que recorrían brazos y abdomen, piel colgando como un recuerdo grotesco de lo que alguna vez fue un cuerpo de acero. Quienes la conocieron en esa etapa dicen que apenas podía caminar sin sentir punzadas en la zona lumbar, consecuencia directa de unos riñones destrozados. Fue entonces cuando empezó a hablar en voz baja sobre lo que había hecho. En pequeños círculos privados, confesaba que había sustancias que nunca debió tocar, compuestos tan agresivos que le quemaron el interior a una velocidad imposible de detener. Algunos aseguraban haberla escuchado nombrar un esteroide en particular, aquel que la transformó para siempre, pero nunca quedó del todo claro. Hasta ahora. En este vídeo vamos a revelarte cuál fue ese esteroide prohibido que marcó su destino, un compuesto tan poderoso que convirtió a Caridad en diosa, y después en monstruo. Quédate, porque en el desenlace vas a conocer el nombre que la industria nunca quiso que escucharas. Caridad Sola desapareció de la escena pública, pero su figura nunca murió del todo. Fotos de su época más extrema siguen circulando en foros clandestinos, convertidas en referencia para jóvenes culturistas que apenas tienen 20 años y que, sin saber su final, copian sus ciclos como si fueran recetas mágicas. La industria calla, porque reconocer su historia sería dinamitar el mito de que el culturismo puede ser saludable.
Y aquí llega lo que nadie nunca te había contado. El esteroide que más la cambió por dentro, el que la convirtió en diosa y luego en monstruo, fue la trembolona. Este compuesto, conocido como la droga de los culturistas más extremos, multiplicó su masa muscular de forma brutal, pero también destrozó sus riñones, endureció su hígado hasta casi colapsar y dejó su mente atrapada entre ataques de ira y depresiones profundas. Ese fue el precio, un cuerpo que parecía invencible por fuera, pero que se pudría por dentro. El músculo se va, la factura se queda. ¿Fue Caridad víctima de sí misma o la industria la empujó al abismo? La respuesta nunca será clara, y esa duda es lo que la convierte en leyenda.